Mi recuerdo más vivo no es un recuerdo, es algo que imaginé y que luego llegué a evocar como si hubiera sucedido. Se formó cuando tenía 5 años, poco antes de que cumpliera los 6, a partir de una historia que mi padre contó con tanto detalle que cada uno de mis hermanos y yo fraguamos nuestra propia versión cinematográfica, con tiros y gritos. En la mía había grillos. Es lo que oigo cuando mi familia se acurruca en la cocina con las luces apagadas, para esconderse de los federales que rodean la casa. Una mujer alcanza un vaso de agua y su silueta queda iluminada por la luna. Resuena un disparo como un trayazo y la mujer se desploma. En mi recuerdo, es mi madre quien cae y lleva un bebé en brazos. Bienvenidos conversadores, yo soy Aparte, Rafa, y estamos muy contentos. Tenemos a nuestra primera lectora que se animó a estar con nosotros, como la ven muriéndose de pena. Pero pues bueno, ya empezamos ahora a estar hablando directamente de libros. Y este fragmento que nos leyó nuestra querida Julieta es de Una educación, uno de los grandes libros de hace 2 años, si no mal recuerdo, pero ahorita empezaremos con ellos. Mientras tanto, Julieta, un aplauso para ella, por favor, que por fin se animó y todo eso. Así que adelante, querida Juli. Pues hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé, a la hora que nos escuchen. Mi nombre es Julieta, um, tengo, no sé, formación en la parte educativa y pues empecé justamente a escuchar su conversatorio, me encantó, fue algo que empecé a disfrutar muchísimo, dije, wow, está increíble lo que están haciendo y pues de repente ya ahí platicando con Lafa salió la invitación y pues la verdad estoy súper, súper agradecida y es un honor para mí estar esta tarde con todos ustedes. No, pues el honor es nuestro, ¿cómo no? Pues sí, estamos muy contentos de tener a la primera lectora, la primerísima lectora en el conversatorio y además, pues el honor es nuestro porque eh, por las palabras que dices acerca de nuestro conversatorio. Muchas gracias por venir y pues conversadores, yo soy Sofía y vamos a ver qué tal el día de hoy se pone bueno el debate. Querido Julio. Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos por acá. También súper contento. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, Paola. Bueno, Julieta. Paola. Este, encantadísimo. Nos recomendaste una muy buena lectura. Sé que van a salir muchas cosas muy interesantes el día de hoy. Así es que para los que nos escuchan, como dicen, pues, como dijo Julieta, mañana, tarde o noche, no se despeguen porque de verdad esto se va a poner, bueno, sabroso. Sí, además esta temporada también tiene muchísimo de la parte educativa, entonces sumar estos temas nos vino muy bien. El libro también, una gran recomendación. Bueno, ya hablaremos acerca de lo que nos provocó, las emociones que nos provocó el libro. Muchísimas gracias por esa recomendación y por estar aquí. De verdad que sí, como lo mencionamos, el honor es nuestro. Bienvenida y bienvenidos todos los que nos están escuchando. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es el conversatorio y vamos a darle a nuestra charla de hoy, que es Una educación, así se llama el libro, de Tara Westover. Estábamos indecisos en cuál sería la mejor parte para iniciar, pero creo que tal cual. Iniciar por el principio siempre es bueno. Es un fragmento del capítulo primero, donde nos habla de una niña de 5 o 6 años y que está viendo cómo los federales, ¿por qué los federales? ¿En dónde se está dónde se está desarrollando la historia? ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, por mi parte puedo iniciar y ya de ahí empezamos a pelearnos el micrófono como siempre. eh, Nos habla de la historia de una mujer, porque es algo autobiográfico, que de tener una educación intimista o familiar, mejor dicho, porque
había muchos tabús en relación hacia la educación por parte de sus padres, llega hasta ser doctorados, pero aquí el origen de todo esto es que ella no cursó ni la primaria ni la secundaria y bueno, lo equivalente de la preparatoria. Es una comunidad mormona, es una familia mormona, y como bien lo menciona en la nota la escritora, no se trata de un libro acerca de qué tan mal son los mormones o de qué tan malos son Las creencias religiosas. religiosos. Se trata de una historia de vida y ella lo quiso plasmar de esa manera, así que creo que es de ahí. Querida Julieta, ¿por qué llegaste a ese libro? ¿Cómo llegaste a ese libro? ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Por qué lo empezaste a leer? ¿Qué es lo que te ha dejado ese libro? Pues básicamente todo empezó porque pues pandemia, Ajá. básicamente. El año pasado de repente me dio la locura y empecé a comprar como muchísimos libros, pero de manera muy particular este libro me lo recomendó un amigo mío y fue así como de, ¿qué crees? Justamente lo acabo de comprar y la recomendación llegó como a la par. Sin embargo, el año pasado lo empecé a leer y de repente mil cosas, justamente por la misma parte de una educación. Actualmente estoy haciendo un doctorado, entonces las cosas se fueron como complejizando un poco y dejé el libro de un lado y apenas cuando Lafa me invitó, me hizo la invitación, fue así como, ya sé qué libro quiero leer, porque no nada más me parecía como algo súper importante de poder rescatar, porque de los podcasts que estuve escuchando de ustedes, se me hizo como, dije, wow, o sea, es que te da como esa amplitud de poder hablar de cualquier tema, y dije, ese es el libro. Y más, creo que hoy en día más que nunca hablar sobre justamente educación vale muchísimo la pena. Creo que aunque hemos pasado siglos y siglos y podemos hablar muchísimo de historia al respecto, de cómo se ha desarrollado, de cómo a lo mejor la misma educación ha tomado sentido en nuestro país, yo dije, creo que es como algo ideal, porque hoy en día es algo que inclusive se vive, ¿no? Es decir, ya no quiero que mi hijo regrese a la escuela, ya no quiero que, como ya me estoy encerrando en mi casa, entonces ya no quiero que salgan y entonces, ¿cuáles son las alternativas, no? Y no estoy diciendo con esto ni que una u otra sean malas, al final las decisiones que cada uno toma, y de hecho creo que es algo que también está justamente muy presente en el libro, se trata de esas decisiones que uno decide tomar y de lo que, bueno, yo no soy madre de familia, pero sí adulto y al respecto puedo decir, sabes que yo he decidido tomar este camino de seguir estudiando porque me gusta y lo disfruto, y también es algo muy válido el hecho de decir, wow, los libros también enseñan. Y así como la familia lo hace, podemos aprender de todo aquello que nos está rodeando. Entonces me pareció como súper interesante poder abordar este tema. Creo que un libro no basta, me parece que hay muchísimo más para seguir explorando al respecto, pero pues sí, básicamente fue por pandemia que llegué a ese libro y sinceramente conforme empecé a a leerlo conforme iba pasando los capítulos, la verdad es que me devoré el libro, era como de, quiero saber qué más pasa, y hace rato que me decían, bueno, pero es que, ¿cuál fue tu parte favorita? Y les decía, es que no puedo decirles, porque sinceramente, básicamente tienen que llegar al final. O sea, cuando yo llegué al final, a mí me explotó la cabeza, fue como, wow, creo que sin duda alguna tiene un super cierre, o sea, cierra con broche de oro y a mí me dejó muchísimo, entonces básicamente va por allí. Ok. Y es que la educación sabemos que empieza en casa, ¿no? Y desgraciadamente a veces lo que nos enseñan en casa no es ni lo más correcto, ¿no? Para el resto de la sociedad, pero para nuestros padres, pues sí lo es. Y ellos se esfuerzan por darnos la educación que ellos consideran la correcta. Después uno crece y se da cuenta, como le pasó Ahora, bueno, a Tara, que pues a fin de cuentas nosotros podemos empezar a crear después de cierto tiempo nuestro propio camino, ¿no? Y bueno, algo que me gustaría apuntar que es muy interesante es la parte en la que no está haciendo una crítica ni a la iglesia, ni a la familia, ni a los mormones, ni a los federales, ni a nada. Simplemente ella da su testimonio en forma de memorial, ¿no? De la forma, supongo que quiso ser lo más objetiva posible y decir simplemente los eventos sin hacer un
pues no sé, ¿no? Empezar ahí a aventar pestes y popó por aquí, y estos fueron malos, y yo pobrecita, ¿no? Simplemente era su testimonio. Y eso a mí me parece bastante interesante y loable de su parte. Y algo que, por ejemplo, a propósito de lo que están mencionando, en esta que es una exposición de los, digamos, de cuáles son las grandes instituciones que nos educan. A mí me recordó mucho a un teórico que no me, con lo que lo estoy confundiendo, por eso no voy a darle exactitud del nombre, pero planteaba que son tres frentes los que deben cubrir la educación: la familia, la escuela y el Estado. Y creo que los tres se observan, ¿no? O sea, los tres, la parte social, digo, el Estado como la parte social, política, pero son esos tres puntos que se abordan. Y cuando yo vi el título, Una educación, yo me pregunté cuál. Y entonces empecé a leer y te das cuenta que está muy presente. O sea, primero observas y dices, la educación familiar, ¿no? Esa gran institución que te forma una identidad o que te la puede quitar, como puede suceder si tu familia no está dentro de esa sociedad a la cual te tienes que adscribir, ¿no? Porque es una familia religiosa con ciertas creencias, entonces nace en casa, no hay un registro de ella en la comunidad. O sea, cómo la elección de esta educación también te va posicionando en un mapa o no, pero te construye como persona. Y eso, cómo también eliges al final otras educaciones, ¿no? En las instituciones, cuando te acercas a esta parte quizá más académica o científica, pero que sí ya la da una institución. Entonces, a mí me parece como un libro que cuenta una historia muy real, o sea, como de estas historias que no puedes encontrar lo bueno y lo malo tajantemente, sino que es complejo porque es muy humano, ¿no? O sea, porque implica muchas cuestiones humanas, muchas circunstancias y muchas emociones que de repente pueden hacer que entiendas, por ejemplo, la actitud de la madre, ¿no? O de los abuelos, que también ahí se menciona. A mí me pareció muy bonito cuando mencionan que la figura de una abuela y dice, pero no, es como la abuela materna, ¿no? O sea, estas divisiones, estas reflexiones acerca de la familia que todos también hemos hecho acerca de nuestras familias, ¿no? De decir, pues es que esta identidad no es igual que esta. A mí ese tipo de reflexiones me gustaban mucho dentro del personaje. Pero además, fíjate que lo que decía Jules, a lo mejor no es una crítica directa, o no sé, que dedique todo un capítulo a hablar de la construcción de los mormones y sus tradiciones, y que de ahí, a partir de ahí, empiecen los juicios o empiecen la posición de la autora o del personaje referente a ello como una especie de crítica o algo por el estilo, pero de alguna manera sí lo hace, ¿no? Y creo que es precisamente este discurso como autobiográfico y muy intimista y muy personal, esta perspectiva del narrador que viene a ser como la perspectiva de un niño además, una niña de 7 años. Creo que esta perspectiva es la que le da todavía más peso a la crítica, ¿no? Porque es una crítica muy indirecta, ¿no? No se dice así tal cual, los mormones son esto, ¿no? Pero a partir de ella conocemos ciertas tradiciones que tiene, por ejemplo, tan radicales el padre, y cómo esa misma ideología que tiene el padre hacia sus hijos y hacia todo lo que hacen, empieza a ocasionarle a ella la visión como total de lo que es el mundo, ¿no? Porque para entonces, pues ella solamente tenía lo que compartían sus papás con ella. E incluso recuerdo un pasaje en donde dice, la princesa era como el tema de conversación favorito de mi papá, y lo que conocíamos era la princesa, ¿no? Esta montaña, como cerrito que se alcanzaba a ver, ¿no? Entonces, digamos que ese mundo que la niña observa, que Tara observa, pues de alguna manera es una crítica indirecta de muchas cosas, ¿no? De tanto del sistema educativo como del el sistema familiar, como del sistema gubernamental, ¿no? Como lo decía Mare. Entonces creo yo precisamente que no es necesario para ella, ¿no? Como hacer señalamientos directos, pero a través de sus memorias es que nosotros vemos como, esto está extraño, ¿no?
como que la crítica que hace es muy, muy velada, pero sí nos pega, ¿no? O sea, como que dices, o sea, sí, las tradiciones que la familia a veces te fomenta, no muchas veces son las mejores, ¿no? Pero uno cree que sí. No sé cómo lo ven ustedes. Los tíos en este momento cambiándole al otro capítulo del conversatorio. No, se me hace también, o sea, son varios puntos de los que me acuerdo y rescato. ¿Cómo se supone que alguien que sería un poco de generaciones más actuales, como serían los padres de Tara, sobre todo el padre, es totalmente tajante y de repente, a pesar de que no está tan relacionado con el mundo actual, te habla de los Illuminati, te habla de las conspiraciones, medio te habla de que los federales nos quieren llegar a controlar o que los gobiernos nos quieren controlar. Casi, casi podría estar escuchando de que el papá no se iba a vacunar porque le iban a inyectar un chip o le iban a sacar el líquido de la rodilla, solo por el estilo. La madre, cómo tuvo que estar avanzando. Eso me hace pensar en que cualquier parecido con la realidad es mera Es mera coincidencia. coincidencia, sí, obviamente. eh, Cómo la madre, a pesar de que no quería ser matrona o partera, lo tuvo que hacer y cómo va avanzando con estas, híjole, a ver si no se me van para variar alguien a la yugular, pero con estas pseudociencias de la homeopatía, de que empieza a hacer curaciones con homeopatía, porque es Oye, sí supuestamente es lo más natural. herbolaria. Yo ahí Y, ya me vi la más brujita anotando las recetas. y cómo los abuelos, en el momento de que alguno de los hijos dice, me voy a la universidad, muy bien, bien hecho. También cuando ella dice, me voy a la universidad, es de, sí, dale, es, a ver, espérame, espérame, cómo el abuelo o los abuelos, que son, se supone que de una generación más tradicional, no van avanzando. Y también esa confrontación que tiene Tara con el mundo, de cómo estar encerrada porque sí, tuvieron accidentes y lo que quieras en ese momento, cómo se va abriendo su mundo y poco a poco también va jalando a su papá de irlo a ver en un festival de baile, por algo me acordé también mucho de ti cuando estaba leyendo esa parte, cómo su papá ya va a ir a verla a un festival de baile o que de repente estaba en contra de las cámaras y cuando van a visitar las cataratas del Niágara, pide que le tomen foto, piden que se hagan diferentes cosas, pues también es algo que se me hace bastante ameno de que a pesar de esa restricción que se puede llegar a tener, cómo puede ir avanzando y cómo va creciendo. En ese sentido, ¿qué nos podrías contar tú, querida Julie? Creo que al final dos cosas. Y un poco trayéndolo hacia inclusive nuestra realidad, va a ser una confrontación a la que muchísimos de nosotros vamos a llegar cuando volvamos a salir, ¿no? Esa confrontación con el nuevo, con lo nuevo que vamos a vivir. Entonces, de cierto modo, aunque lo pudiéramos notar como, bueno, ok, un libro autobiográfico, lo que tú quieras, a mí eso me parece súper rescatable de los libros, en el cómo lo llevamos hacia nuestra vida. Y me parece súper interesante y creo que va a ser como todo el momento en que nosotros nos confrontemos nuevamente con el mundo real y con el que inclusive muchísimos alumnos se confronten en decir, wow, esto es una nueva adaptación, es un momento a donde vamos a llegar, en donde ya no puedes quedarte atrás, ya no puedes seguir viviendo en la montaña porque mis padres no quieren que lo haga. Es momento de salir de nuevo al mundo, de decir, tengo que tomar al toro por los cuernos y decir, pues voy a empezar a tomar estas decisiones de las cuales estábamos hablando. Y volver a rehacer, ¿no? Volver a conocernos. Y algo que me parece súper interesante también es justamente cómo se va formando su identidad, en el que a partir justamente de ir reconociendo quién es, de empezar a leer, de empezar a conocer más de ese mundo, porque ella había pasado toda su vida, pues al cuidado de su madre, no sabía ni siquiera que habían pasado las guerras mundiales, ¿no? Y de ese mismo modo es una confrontación con la que nos vamos a encontrar. Y al respecto es justamente eso, el reconocerse, el saber quién eres como persona, el cómo te estás formando y decir, no me estoy quedando con la portada del libro.
estoy yendo más allá, estoy conociendo qué hay atrás de ese libro, qué es lo que hay dentro, qué es lo que lo hace especial. Y creo que eso también nos pega a nosotros como personas, de decir, esta soy yo, Julieta, quien a lo mejor a mi edad corta o larga, sigo aprendiendo, y eso me parece, creo que lo más importante del ser humano, que nunca dejamos de aprender y que siempre vamos como reconstruyendo esta identidad que tenemos. Y esa parte de confrontación con el holocausto, cuando hace la referencia en la universidad, todo el mundo se queda callado, la voltea a ver, si es de, bueno, ¿qué fue lo que dije? Que se pone a investigar y que se da un golpe con la realidad, también se me hace una de las partes sumamente interesantes y fuertes, precisamente porque, como bien lo mencionas, ¿no? Estaba totalmente aislado. Me recuerda, no sé, algunas de estas comunidades menonitas más Cerrada. ortodoxas, que no está mencionando absolutamente nada, y vas dándote cuenta de que no era una matanza de unos 5, 15, 50 personas, sino que fue algo mayor. Perdón, adelante chicos, que me emociono yo, ya ven que agarro el micrófono. Ahorita que decías eso, se me figuró, no sé, yo durante gran parte de la novela, o no sé bueno, me dio la impresión muchas veces de que era así como, de los pueblos nativos americanos, ¿no? Una cosa así como caché o algo, bueno, no me lo sé, lo siento si estoy siendo políticamente incorrecto, pero luego como que ya no, y luego me quedé como, pero pues ¿cuál es su religión? Mormones. Mormona, ¿no? La iglesia de Mormones, y dije, Jesucristo de los últimos tiempos. no sé si los mormones, entre los mormones, cuando te filas en esos tiempos, habría, no sé, nativos americanos o cosas así, ¿no? Entonces, sobre todo porque hablaba mucho de esta parte de las plantas, ¿no? Lo que Lafa dice que es pseudociencia, que no sé hasta dónde podrá ser pseudociencia, porque la mujer tenía un montón de conocimientos en medicina, ¿no? Sobre todo en anatomía. Y si decías como, a ver, esta medicina, este tecito te va a servir para dilatar o para que no sangre, no sé, pues sí decía, entonces yo decía, órale, sí, sí. Igual que Mare, también estaba yo así, no, a ver si nos dice qué perrita es. Y ahí Incluso por ahí, volvemos, por ejemplo, ahorita que mencionabas, perdón que te interrumpa, Jules, pero tiene que ver mucho con la colonización, ¿no? Cuánto de nuestra educación, cuánto de lo que consideramos científico está verdaderamente filtrado por una cuestión occidental, ¿no? O sea, creo que es ese tipo de críticas, como dice Sofi, que están veladas, pero que aparecen en que nos da, son las que, pues, no sé si se cortó, pero decía que este tipo de críticas son veladas, como lo decía Sofi, pues son las que se nos aparecen y también crean la reflexión. Y pues ya ahorita digo lo que quería decir, perdón, Jules, perdón. Ojo, nada más para hacer la acotación. Yo estaba hablando Ajá. específicamente de la homeopatía. La fitoterapia es otro sentido que sí tiene todas sus fases en la medicina tradicional. Pero bueno, va. Así. Y pues bueno, bueno, también podremos tener un episodio científico para que nos vengan y nos corrijan. Y hablamos de herbolaria y cosas así. entonces, pues, ya no me acuerdo qué estaba diciendo, pero bueno, bueno, entonces, pues es esa parte, ¿no? En la que ella va construyendo su identidad y de cierta manera creo que nosotros la vamos construyendo con ella, ¿no? Así como, bueno, a ver cómo empezó, qué ideas le metieron, pero incluso ella nos dice, a mí me parecía que tal y tal cosa no tenía mucho sentido, ¿no? Ahorita si me ayudan con una cita, en alguna parte en la que ella, ya desde niña hacía ese tipo de reflexiones, que a mí me parece muy interesante porque estoy seguro que ustedes y la gran mayoría de las personas que nos están escuchando, desde niños, tenían esa percepción, ¿no? De, esto que están haciendo a mí me parece absurdo. Esto que están haciendo los adultos a mí me parece absurdo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos construyendo junto con ella esa identidad. No, y Sí, en cuanto a aparte, ser... Perdón. sí, Mare. Robando el micrófono. Arrebatándolo. Bueno, Yo no pero sé nada más arrebatarlo. es tantito. Es que lo que pasa es que tiene que ver con esto de las novelas de formación. Le comentaba
a Julie hace ratito, justo que me dio todo el tipo de novela de formación y por alguna razón me gustan mucho porque creo que fue el tipo de género con el que empecé a leer, ¿no? Con el que empecé ya a leer más libros, pero algo que me gustó fue que yo sentía como un poco de tutorías en esas novelas, como tutorías del mundo, porque si lees una novela así a los 17 años, claro que te da un panorama en ciertas cosas. Entonces, eso, sentir que vas creciendo con el personaje, creo que es muy reconfortante. Y esa es una lectura. Yo cuando lo empecé a leer dije, me da mucha ternura, muchísima ternura, pero tiene que ver con ese acompañamiento. A mí eso me hizo sentir. Y ya, perdón. Es mi comentario. No, pero sí, a mí lo que me llama la atención, digamos, es que esta construcción, no sé si llamarlo construcción, pero reconocerse o esta formación de su identidad no es nada fácil, o sea, no es una situación como a lo mejor uno pensaría, bueno, una niña de 7 años se hace adolescente, decide ciertas cosas, ¿no? O sea, digamos que toda su vida está rodeada de una serie de ideas y de perspectivas ajenas, ¿no? Que de alguna manera ella no se podría decir que comparte, pero que sí asume, ¿no? Porque es lo que conoce como verdadero, ¿no? Sin embargo, digamos, esta idea de irse despegando de la ideología del padre, de las ideologías de la madre, de las costumbres, ¿no? Porque tienen costumbres, de la sensación del padre así vertiginosa de que ya es muy apocalíptico, ¿no? La vida o que ya se están acercando al final de los tiempos, etcétera. Separarse, digamos, de todo eso es una cuestión complicada, ¿no? Y creo yo que a lo largo de la novela se nota mucho el miedo del personaje de Tara por separarse de estos ideales, ¿no? ¿Cómo me separo? O sea, en principio pareciera ser como no tan consciente de quererse separar de ellos, ¿no? Pero conforme va avanzando, digamos que es algo que ella desea hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a reconocer que existen otras cosas que no solamente son lo que le dice el ¿no? O que no solamente son lo que le dice la mamá o lo que viven con sus hermanos, ¿no? Y creo que también esto viene de la misma decisión del hermano de querer ir a la universidad, ¿no? Y que también ella le permite como decir, no, es que esto no solamente, digamos que la existencia y la vida no se centra solamente en lo que ellos deciden por mí, ¿no? Porque para el papá ir a la escuela era la peor decisión y era como mandar a sus hijos al barranco, ¿no? O sea, conducirlos así El directamente examen a del las cerebro. puertas del infierno, ¿no? Entonces es como, a mí lo que me llama la atención, como decía Mare, de esta eh, formación, digamos, de esta construcción de la personalidad del personaje justamente es cómo lo hace, ¿no? Porque no es un trayecto fácil, ¿no? Es un trayecto que vemos todo el tiempo como una batalla, todo el tiempo como un desencantamiento, todo el tiempo como, a ver, cómo me confronto con esto que no conozco, ¿no? Creo yo que eso es a mí lo que me llamó mucho la atención de ser una novela de formación, ¿no? Creo que a mí justamente fue una de las cosas que más me gustó, el cómo va creciendo este personaje, el cómo va identificando qué es lo que ella quiere y diferenciando ya entonces sus creencias, porque al inicio podemos ver que está totalmente como a la par de, claro, mi papá lo dice, es lo que yo creo y entonces es lo que se tiene que hacer porque es la única palabra que vale. Pero sin embargo, justamente esa educación que la va formando es lo que me parece más enriquecedor, que dice, wow, empezó a crecer, empezó a abrir el panorama, empezó a ver otras cosas y entonces se da cuenta que no es, o sea, que lo que le dice el papá no es lo único que existe, ni es ni es la idea en donde pues tiene que girar todo alrededor de ella, ¿no? Sino tiene que ir mucho más allá y creo que eso es como lo más rescatable. En este sentido, siempre, vuelvo a lo mismo, como seres humanos siempre nos seguimos formando, no nos quedamos en eso. Creo que siempre el ir creciendo, el ir conociendo, el ir aprendiendo, el seguir leyendo, el abrirte inclusive a otros géneros literarios,
justamente te da este tipo de cosas, en donde decir, no, pues no es lo único que existe y esto también me puede gustar y esto no está mal que también me guste, ¿no? Es esa apertura y creo que va mucho por allí y fue algo que disfruté muchísimo. Bueno, no sé ustedes, pero a mí me encantó. También el punto en el cual ya ella en este crecimiento, ya estando en el doctorado, o bueno, también ya lo hacía antes, ese de confrontarse con ella, qué es lo que haría su yo de 16 años, que ya la veo un poco más fuerte, también está padre, pero a fin de cuentas, eh, no sé realmente qué tanta evolución sea. Yo creo que también son estos lazos familiares que muchos los tenemos muy arraigados y sobre todo en un plan donde se habla tal cual, donde el que tiene la última palabra siempre van a ser los hombres, donde aquí sí puedo llegar a decir y conste que soy de los que menos trata de utilizar este concepto, eh, pero bueno, mejor dicho, Venga, Lafa, no voy a venga. Yo utilizar eso, sé qué más bien vas a decir. sí, voy a cambiarlo, donde toda la justificación machista, sí, que bueno, alcancé a rectificar esa palabrita, en el cual está tanto por el padre como los hermanos. Una de las partes donde más me impacta y me provoca es cuando uno de los hermanos, bueno, el que siempre la está agrediendo, para que no se den cuenta, ella tiene que estar riéndose después de esto para simular de que no está siendo agresiva, está protegiendo al hermano, no tanto a ella, más bien está protegiendo al hermano porque, ya me agredió y me río, o la agarra del cabello y le dice que le pida perdón, no quiere hasta que la hunde en el retrete, en el WC, es como va pidiendo o se va realizando el perdón, eh, porque sigue bajo ese yugo machista de esa parte. Y creo que allí, por ejemplo, hay otro elemento que sin duda alguna va a salir mucho y razón por la cual también lo recomiendo, es que justamente conforme ella sigue aprendiendo, sigue leyendo, empieza a leer y a conocer sobre el feminismo y entonces se da cuenta de que lo que vive en casa pues no está bien y no es correcto, ¿no? Entonces justo allí me parece como un punto súper interesante de decir, wow, o sea, hay mucha gente que ya ha luchado por esto y por lo tanto yo no tendría que vivir lo que estoy viviendo o no tendría que estar pasando las situaciones que estoy pasando. No quisiera, exacto, a propósito de lo que mencionas, no quisiera como caer, ya saben, en este cliché de decir es que la educación nos brinda otras cosas, pero justo creo que también es darle dimensión a lo que la educación sí aporta, ¿no? A lo que sí puede otorgarnos, al panorama que nos puede dar. Yo, pues ya saben, siempre buscando el lugar en el cual proyectarme, pues sí, también hice, o sea, cierta asociación, ¿no? No vengo de una comunidad alejada o que ha estado en un encierro, pero sí de una ciudad demasiado pobre del estado, uno de los estados más pobres del país. Entonces, también como que esta idea de poseer ciertos contextos y de repente descubrir que hay otros panoramas, que hay otras ideas, que hay otros mundos, te impacta. Y creo que eso también es algo que sostiene el personaje, ese impacto por lo nuevo que hay que aprender, pero también por la vida misma, o sea, porque al final es salir al mundo, es seguir, ¿no? O sea, es seguir, ese es el aprendizaje también, es avanzar y seguir aprendiendo. Y esa parte a mí me resulta pues, sumamente conmovedora, porque sí es algo que yo creo que muchas personas, sobre todo muy inquietas, que les gusta el conocimiento, lo habrán vivido en algún momento, ¿no? Algo que revolucionó sus vidas a partir de un libro, de un texto, de algo que proporcionó la educación. Y esta parte también de que muchos de nosotros no confiamos en nuestras propias capacidades y te lo tiene que decir otra persona. Cuando la rechazan, creo que fue de Cambridge, no recuerdo muy bien, y que pues ella dice, pues bueno, está chido, ya sabía que no me iba a pasar y que el mismo, uno de sus profesores dice, si
me dijeron que si se está cometiendo un error que yo les hable y te voy a decir que sí. Y también la otra parte que se me había olvidado, que que a pesar de ser muy tradicionalista el papá, ve la otra parte y la otra cara de la iglesia de los últimos santos, bueno, de los mormones, como generalmente lo conocemos, donde la comunidad está ayudando para su muela, para que pague un piso, bueno, una estancia, donde no todo es negativo, donde también está viendo que hay una contraparte, que no porque no tengan que vestirse con la falda hasta los tobillos, significan que van a ser impuras, creo que era la palabra que manejaba, aparte de prostitutas y todo lo que decía el hermano, cómo va encontrando un equilibrio y también cómo se va desarrollando como mujer al encontrar a su pareja o a su pareja o sus parejas. No, bueno, creo que su pareja nada más. Perdón, Sofi, ibas a decir algo y yo me amachiné el micrófono como siempre. Y Bueno, no, es que si lo pensamos en perspectiva, no sé, o sea, pensar que esta es una novela autobiográfica y que digamos, ya pensándolo como es un libro que puede retratar la vida de una escritora. No sé, me llama bastante la atención, ya lo habíamos comentado en otra ocasión, ¿no? Esto de la relación de los autores con su vida privada, etcétera. En este caso, no sé, o sea, a mí me parece, si todo esto que retrata Tara como su pasado, digamos, y cómo tuvo que superar, por así decirlo, toda una serie de obstáculos ideológicos, familiares, etcétera, para llegar a ser incluso una escritora, a mí me parece sumamente interesante, ¿no? O sea, ya visto en perspectiva, no sé, o sea, dan ganas de decirle qué chingón, ¿no? O sea, qué, qué padre que pudiste transformar todo eso en una novela que además te coloca en una posición a lo mejor que siempre quisiste, ¿no? O en una posición en la que tú siempre luchaste tanto a estar, ¿no? Entonces a mí esta puesta en perspectiva de lo autobiográfico a mí me llama bastante la atención, ¿no? Y en este caso pues es bastante interesante, ¿no? Porque digo, no nos consta tampoco que haya algo algo de ficción, ¿no? En esta novela, pero de alguna manera, si no lo es, si no lo es tanto la ficción, pues sí, es como decía Mare, ¿no? Es conmovedor que de alguna manera tú sepas que la misma autora, ¿no? Contando este tipo de cosas pueda formar con esto una novela de esta naturaleza, ¿no? Eso es lo que estaba yo pensando, ¿no? Ya digamos visto por fuera, ¿no? No tanto como Tara personaje, sino como Tara autora de su mismo libro y de sus memorias. A mí me gustaría preguntar, bueno, hacer una pregunta general. Y obviamente vamos a empezar con Julieta, ¿no? Bueno, empiezo yo con mi parte y luego pasamos con Julieta. Por ejemplo, hay muchas cosas, bueno, muchos eventos, muchas situaciones que resultan muy ansiógenas en esta historia. Sobre todo porque, como es biográfica, sabemos que se aleja un poquito de lo ficcional, ¿no? O se aleja en gran medida de lo ficcional, o busca alejarse de lo ficcional. Entonces, pasa como al final de las películas de terror, que dicen, ¿no? Basado en hechos reales. Híjole, y entonces es más impactante esa película de terror. En este caso, pues, obviamente todo está basado en hechos reales, pero hay eventos bastante, o situaciones bastante ansiógenas, ¿no? Que nos crean mucha ansiedad y creo que es parte de lo que hace este libro tan interesante, ¿no? Bueno, y además de cómo se van librando esos obstáculos de tensión. Me gustaría saber cuál es para ustedes la parte que más les causó conflicto, porque en mi caso, lo que más me desesperaba y me causaba ansiedad y hiperventilaciones, era la parte en la que el papá decía, estamos todos en las manos de Dios, ¿no? Y entonces no usaron el cinturón de seguridad porque estábamos en las manos de Dios, y entonces no curaron a la mamá porque estaban en las manos de Dios, etcétera, 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 porque estábamos en las manos de Dios.
a mí ya me tocó vivir eso con ciertas personas, ¿no? En las que no se atienden o no toman previsiones porque siempre están en las manos de Dios. Y se les olvida que pues Dios, o sea, sí, pero hazte tú también el favor, ¿no? Supongo que es así Dios. Entonces, Que solo Julieta, tiene 2 manos, ¿no? Es cierto. sí, porque si no sería muy complicado, ¿no? Estar al pendiente de absolutamente todos en todo momento, ¿no? Es como, oye, no te avientes del 5.º piso porque, pues a lo mejor Dios en ese momento va a decir, oye, no te pases tampoco, ¿no? O sea, procúrate a ti mismo y yo me encargo de lo demás, de las cosas complicadas. Entonces, a mí esa fue la parte que era la parte que cada vez que me tocaba ver algo así era como, ¡oh, maldita sea, señor! Aunque no me caía gordo, pero sí me causaba ansiedad. Julieta, ¿cuál era ese evento o esas situaciones que a ti te ponían así? ¡Ah! Pues creo que justamente aquellas que pasaba con el papá y con los hermanos. O sea, esta parte de por sus creencias y eres una tal por cual y, o sea, todo lo que le hacía el hermano, bueno, a mí sí me generaba así como de, vete de allí, o sea, ¿qué haces allí? Por favor, sal, reacciona, o sea, al final era como darse cuenta de, no puedes seguir viviendo así y si no sales tú, en algún momento, pues vas a acabar muerta. Pero sí me generaba muchísima ansiedad. Y también cuando están en el desguace, ella le llama, que es este como lugar en donde están todas las partes de los coches y todo lo que hace el papá y así de, claro, sin seguridad, tú súbete a la grúa, tú baja, sin ningún cuidado, así el papá aventando las cosas, eso me genera así de, ¿en qué cabeza cabe? Es una niña, o sea, eso me podía mucho, era como, por amor de Dios, que alguien le dé un par de cachetadas al papá y hágalo reaccionar. Uf, Mar. No sé, es que también pensaba, por ejemplo, en los pasajes con el hermano, ¿no? Es que no sé, o sea, eh, de pronto la misma narración genera la idea en los lectores de que los personajes están muy habituados a esa realidad, que de pronto hay situaciones tan extremas que uno pensaría que la reacción natural es como dice Julie, como irse o decir simplemente no, o por ejemplo, cuando, como dice, ¿no? Este trabajo que tenía el papá y que no tenía ni siquiera en mente la consideración de que a lo mejor sus hijos pudieran correr algún peligro, eh, o sea, me resultan ahí justamente la crítica, ¿no? O sea, los personajes no reaccionan ante estas situaciones que ellos ven como normales. Y a mí, digamos que eso es lo que me genera ansiedad, no en una sola ocasión, sino en muchas ocasiones, ¿no? Ya esto, digamos que va a ir menguando conforme avanza la misma Tara en la historia, pero digamos que al principio no nada más es desesperante el papá de Tara, sino eh, todo lo que ellos conciben como normal y de los cuales no pueden como tal decir, no quiero esto, porque lo ven normal, ¿no? Como esto de Sean, ¿no? El hermano de Tara, que se normaliza la idea del abuso porque no es una situación como, ¿cómo decirlo? Como grave o no sé, ¿no? Pero si es grave, por ejemplo, otras cosas como la educación, o sea, digamos que ahí es donde digo yo, eh, la estructura ideológica de estas personas, la estructura tradicional de estas personas está completamente al revésada, ¿no? Y podríamos nosotros decir como lectores, ¿qué les pasa, no? O sea, ¿en qué momento va a empezar a suceder algo normal? Pero por la misma nosotros que no es así. Creo Y que es se que, cortó, perdón. no, sí, sí. Y es que estamos todos de acuerdo que el desesperante es el papá. Todos levantamos la mano. Es que es de esos personajes, digo, creo que lo más desesperante era eso, porque es de esos personajes que tenían en sí mismo muchas reglas y muchas contradicciones, ¿no? O sea, era un tipo como muy apegado a su religión, pero también bajo discursos que, digamos,
desencadenaban pues agresión u odio, ¿no? Respecto a otras creencias. Le decía a la gente cosas horribles, a esta morrita no paraba de decirle histérica. O sea, este tipo de comportamientos, sí, irracionales, me desesperaban mucho porque era un personaje, y por eso mencioné hace rato la palabra complejo. O sea, es complejo porque, espero que mi papá no escuche esto, pero claramente yo también vi a mi papá ahí, ¿no? Y no por la religiosidad, sino por la contradicción. O sea, como eso que de repente es muy humano en la gente, pero que también es lo que termina, si eres muy hábil como Tara, por extraer lo que tienes que extraer y dirigir tu atención a otra educación que sabes que sí te va a servir. Entonces, o sea, es tan importante la figura del papá que también de él se desprenden las desesperaciones, pero igual pues los rechazos para ir hacia el camino que se tenga que ir, ¿no? Por lo menos te marca lo que no quieres reproducir, ¿no? O los ambientes que no quieres reproducir. Pero sí, creo que la parte más desesperante fue el personaje del papá. O sea, ni siquiera es como, la construcción de ese personaje estuvo muy bien hecha y, y creo que es por ese perfil que se le dio, que es muy complicado también, igual de reflexiva que la protagonista. Ahora imagina que ese personaje en realidad existió, o sea, imagínate, pobrecita, ¿no? O sea, a mí es lo que digo, ay, no, no puede ser que de verdad uno tenga un padre como ese, ¿no? No, no, no es pura ficción, o sea, uno dice, Sí. ¿es en serio que un padre pueda existir así tan radical? Pero pues sí, los hay, ¿no? Sí, Evidentemente. No, los hay. Todos sabemos historias de personas que quemaban las manos de sus hijos y, o sea, por esta situación, ¿no? De fanatismo o de un, una extrema doctrina, porque sí ocurre y a veces más de lo que uno quisiera. Y hace rato estaba pensando que alguna vez una persona me preguntó que cuál es un libro que se relacionara con esta religión, con este asunto de las ideas y las cuestionara. Y definitivamente después de leerlo me queda clarísimo que tú sabes quién eres, te lo voy a compartir. Entonces, no, pues muchísimas gracias. Lafa, ¿qué onda? Lafa No falta. sé, o sea, sí, el padre, también hasta cierto punto la madre puede llegar a ser desesperante, el mismo hermano, pero creo que a mí quien me tensa más, y creo también es parte de la empatía de la lectura, es la protagonista. Es como, a pesar de que va creciendo, de repente se confronta hacia su realidad y otra vez vienen las inseguridades. A lo mejor es un espejo que quizá esté haciendo, ¿no? Ya en una situación un poquito más psicológica, pero es de, ya tienes todo para realizar, ya estás para avanzar, ya acusaste a tu hermano con tu papá, sosténlo, dilo. Y no sé, que recordando ese pasaje que es, ay, no, sí, no sé qué le hayas dicho a mi papá, pero a pesar de que ya lo negaste, pero sé que te hice mucho daño y te abrazo y otra vez empieza a reír diciendo, pero parece una risa medio sincera, no, me di cuenta de que ahí no le sigue creyendo y sigue cayendo en ese mismo rubro y en ese a lo mejor eterno retorno de que no quiere salir, le da miedo salir porque es lo único que conoce. Creo que son ese de los puntos que más me conflictúan, es de cabrón, ya, voltale un trancazo, dile algo. O sea, ya hay un cuchillo que está en el piso, ya mataron al perro, que después eso lo ven más adelante. ¿Cuál perro? ¿Cuál de eso? Ya cuando lean la novela se van a dar cuenta de todo esto y todas las agresiones y subajaciones que le están dando a esta mujer, que una vez más vuelvo a ponerlo, y sí, no voy a decir del patriarcado porque no es más bien el machismo en específico de la familia y de las creencias, que a pesar está dentro del mismo círculo religioso en el cual están, se da cuenta que no todo es blanco y negro, sino hay un montón de matices y hay otros colores en los que pueden estar participando, que puede ir a divertirse y también van a los ritos los días que les están tocando. Eso creo que es lo que a pesar de ir avanzando, desgraciadamente no lo terminé, sí, tal cual lo digo, y me quedé prácticamente ahí un poquito más adelante, no sé cómo vaya a terminar. Güey, te estás yendo a Londres, tienes que regresar a Utah.
otra vez vas a regresar y todavía no puedes romper eso. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema que tienes ahí? Creo que esa es la parte más que me prende en ese sentido. Pues estaría bien preguntarle a Julie. Ella como dijo que estaba estudiando un doctorado, si no mal recuerdo, ¿verdad? Sí. Y creo que tiene que ver precisamente con la educación, ¿no? También ya estuve en Inglaterra por lo mismo. Sí, de hecho. Órale. No, son dos cosas diferentes. Pero sí, estoy haciendo un doctorado en educación. Entonces, a mí me gustaría hacerte la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo puedes relacionar, digamos tú que incluso estás en la misma posición que la autora, ¿no? En esto del doctorado y demás. ¿Tú cómo puedes relacionar, ya digamos pensando en una experiencia de lectura, esto directamente con tu formación, con la idea de que eres ahora un estudiante de doctorado en educación, ¿no? Porque evidentemente, pues a lo mejor tú nos comentas, ¿no? A mí me genera una idea con respecto a lo que estamos viviendo ahora en la pandemia y qué va a pasar ahora que supuestamente todo se normalice, ¿no? Pero digamos que desde la perspectiva de la educación, ¿tú cómo puedes pensar esta novela con respecto a tu formación? Es una excelente pregunta. Me parece que es algo que aporta hacia una apertura. Y no me refiero como a esta parte religiosa, sino como a una apertura en donde justo un poco lo que hemos ido comentando a lo largo de la sesión, en donde no es seguirnos construyendo, es seguir construyendo la identidad, las personas que somos, porque al final, y también justo era algo que ya había mencionado, me parece que nunca dejamos de aprender. O sea, es como una constante en la que el ser humano siempre se ve inmerso, pero también en ese sentido depende de cada una de las personas. No digo que esté mal, por supuesto. A mí la educación siempre, y la FA lo sabe, es algo que siempre me ha gustado. Es algo que, o sea, yo no me puedo quedar quieta. Es algo así de, no, lo siento. Necesito seguir estudiando, déjame en paz. eh, por ejemplo, Tara en este sentido lo hace porque de cierto modo es su forma de escapar, de decir, no voy a regresar o es como lo que me mantiene a flote fuera de, inclusive llega un momento en donde el capítulo lo menciona, pero me parece sin duda que es como justamente esta parte en donde creas tu identidad, creas quién eres, te sigues formando, sigue siendo persona. Entonces, desde esta, más allá inclusive de hablar de mi formación como futura doctora, no lo puedo creer, me parece que cualquier libro, no nada más es capaz de dejarte cosas buenas, cosas que tú como persona puedas decir, voy a retomarlo, claro que sí, porque me deja, me llena y lo quiero hacer, como libros que probablemente los hayamos leído o ni siquiera los hayamos terminado y tampoco eso es malo. Creo que sin duda alguna de repente tenemos como cierta conexión con más libros que otros. En este sentido, a mí este libro sí me conectó, me parece que la manera en cómo ella va visualizando la educación, cómo empieza a entenderla, a mí me deja mucho. Es como esa identidad en donde dices, me reconozco a partir de todo lo que ya he estudiado y al menos a mí, o sea, es como necesito más, necesito seguir aprendiendo. Creo que eso al menos es algo que a mí me caracteriza. Pero cada uno de los lectores pues lo decidirá y dirá, ay no, este libro no me gustó o este libro sí me gustó, y por eso yo le decía a la FA, tienes que terminar de leerlo, porque al menos a mí me deja y digo, wow, o sea, hay como ese pequeño detalle que al menos dices, wow, o sea, pasa y se supera y lo logras, o no lo logras, pero te deja algo a ti como persona. Entonces creo que va por allí. No sé si respondí la pregunta, pero sí es como esta identidad en donde a mí sí me deja como persona, más allá de lo que he estudiado, más allá de si he viajado o no.
sí es como abrir un panorama, decir, no es lo único lo que tienes en casa, no es lo único lo que a lo mejor te dice tu papá, depende de ti y de las decisiones que tú tomes como persona. Pues excelente, muchas gracias. Ya nos está dando el tiempo. Agradezco en nombre de todo el equipo del conversatorio. Obviamente, cuando quieras, sabes que te quiero muchísimo y cuando quieras regresar, cuando quieras estar aquí con nosotros, o sea, es genial. Es una muy buena fotógrafa, también hace un montón de cosas, como ya dijo mi querida Julieta, entre danza, fotógrafa, clases y demás cosillas. Pero pues, no sé, algo para cerrar acerca del libro, chicos, queridos, Julio, Mare, Sof. Yo el Pues yo comentario que solamente dijo voy está a bien cerrar. bonito. Y yo así Sí, de, no, es el que comentario lo está que bien bueno digo es para como, cerrar. sí, Sí. ese es un buen cierre, ¿no? Pero digamos que como recomendación a nuestros lectores y más que como lectores, como dice Julie, como personas, digamos, una recomendación hacia las personas que nos están escuchando, pues no es necesario o nunca es una condición que ustedes crean todo lo que los demás les dicen, ¿no? Incluso si eso que les dicen o la persona que les dice eso son sus padres, ¿no? Tampoco quiero decir que sean rebeldes, ¿no? Pero a lo que Pues, voy es, no se casen con todo lo que les digan, lo que les muestren, siempre pónganlo, digamos, en duda y siempre vayan más allá, ¿no? Creo que eso es una manera breve de despedirme, porque aparte Julie cerró de una muy buena manera. excelente, sí. Pues a mí me gustaría decir las dos cosas. Uno, una educación, que se llama el libro, una educación de Tara Westover. Si a ustedes les gusta leer, pues es una buena opción. Si ustedes quieren empezar a leer, porque como que les da flojerita la lectura, como le pasa a mucha gente, a veces a nosotros mismos nos pasa seguramente, lean el primer capítulo, las primeras 2 páginas, y van a ver que no les va a dar flojera leerlo. Entonces, esa es mi recomendación del día de hoy, porque bueno, las cosas chidas, como dijo Julieta, bueno, ya las dijo, entonces ya lo que yo diga, pues ya sobre un poquito. Entonces mejor léanlo y ustedes saquen también sus propias conclusiones acerca del libro. Pues una vez más, mi querida, ¿Vale? ¿ya? Te quiero. Muchas gracias por estar y por haber aceptado la invitación. Gracias por ponernos a leer, porque también es un ejercicio que nos hacía falta, que tuvimos que estar haciendo un poquito marchas forzosas, pero estuvo bien. Y también ampliar nuestro panorama en cuestiones de lecturas. Pues, Muchísimas gracias a todos y pues léanlo, léanlo, ya lo difundimos mucho, de verdad vale la pena. Es un gran libro y es reconfortante, sobre todo para ti, niño menor de edad, niña menor de edad que nos estás escuchando, creo que va a ser muy útil. pues a nombre de Sophie, Jules, Mare, y obviamente de Julieta, yo soy Lafa, la parte de Juliet. Muchas gracias por haber estado aquí en el conversatorio, para todos nuestros conversadores. Esperamos ya tenerlos aquí. Nos vemos en la ¡Mucho siguiente. gusto! Julieta. De pronto Soy ya un honor. estaremos en vivo.